En este video vamos a ver una solución a un ejercicio que tiene que ver con el cálculo del factor de seguridad para los engranes en flexión y desgaste y hacer una comparación entre ellos. Este es el ejemplo 14.4 del libro de curso del Shikli de la 10ª edición y dice así: un piñón recto de 17 dientes con un ángulo de presión de 20 grados gira a 1800 revoluciones por minuto y transmite 4 caballos de fuerza a una corona de 52 dientes. El paso diametral es de 10 dientes entre pulgada, el ancho de la cara de 1.5 y la norma de calidad es del número 6. Los engranes están montados separados con cojinetes adyacentes de manera inmediata. El piñón es un acero grado 1 con una dureza de la superficie de los dientes de 240 Brinell y núcleo endurecido completamente. La corona es de acero, también endurecida por completo, material de grado 1 con una dureza 200 Brinell en la superficie de los dientes y en el núcleo. La relación de Poisson es de 0.30, nos dan un J sub P de 0.30, un J sub G de 0.40 y el módulo de Young es de 30 por 10 a la 6 PSI. La carga es uniforme debido a sí misma y al motor. Suponga una vida del piñón de 10 a la 8 ciclos y una confiabilidad de 0.9. Además nos dan las ecuaciones para el Y sub n y para el Z sub n. El perfil de los dientes está sin coronar. Se trata de una unidad de engranes con alojamiento comercial. Y nos piden que calculemos el factor de seguridad de los engranes en flexión, el factor de seguridad de los engranes por desgaste y examinar los factores de seguridad e indicar la amenaza para cada engrane y para el acoplamiento. Cuando estamos con problemas o diseñando engranes, se hace un poco largo porque hay muchísimos factores que intervienen. Lo recomendado es que utilicemos la figura que viene en el libro, la 14.17 y la 14.18, porque es una forma ordenada de ir viendo estos factores que tenemos que calcular y cada una de las cosas. Entonces, empezando con el de desgaste, con la figura 14.17, necesitamos calcular el diámetro. Para eso podemos utilizar la ecuación, la primera que se ve acá, y ocupamos el número de dientes y el paso. Ambas son cosas que nos dieron en el enunciado. Entonces, el diámetro del piñón se calcula como el número de dientes del piñón entre el paso. Y tenemos también el diámetro del engrane, que se calcula como el número de dientes del engrane entre el paso. Esto nos daría 17 entre 10, 1,7 pulgadas. Y este otro serían 52 entre 10, 5,2 pulgadas. Yo voy a ir encerrando en un recuadro los valores intermedios, porque como son tantos, entonces para poder identificarlos más fácilmente. Una vez que tenemos los diámetros, lo siguiente que nos interesa es calcular la velocidad. Esta velocidad va a ser igual para los dos, entonces puedo calcular una sola. Voy a tener que V es igual a pi por el diámetro del piñón por las revoluciones del piñón entre 12. Y nos da una velocidad de 801,1 pies entre minuto.
Continuamos. Según nuestra guía, ahora podemos calcular el WT. Recuerden que esta figura, o que estamos usando como guía, está basada en las unidades del sistema inglés. Si estuviéramos en un problema con el sistema internacional, hay que hacer ciertos ajustes con las ecuaciones para que nos dé correctamente. El WT se calcula entonces como 33.000 por la potencia entre la velocidad. WT entonces es 33.000 por los 4 caballos entre 801,1. Y nos da un WT de 164,8 libra-fuerza. Seguidamente vean que ya estamos entonces en capacidad de poder calcular el esfuerzo al que está sometido ese engrane por flexión. Lo que sigue es calcular el K sub O y dice que se consigue con la tabla en la parte inferior. Es esta de aquí. Entonces, sabíamos según nuestro problema que la carga es uniforme debido a sí misma y al motor. Volviendo acá, entonces la carga es uniforme por la fuente de potencia y uniforme también por la máquina impulsada. Entonces nos da que el factor KO es de 1. Entonces K sub O tiene un valor de 1. Seguidamente entonces, ahora tenemos que calcular el KV. Dice que se usa con la ecuación 1427. Esta ecuación nos dice que el KV, si estamos en el sistema inglés, o sea que U está en unidades de pie entre minuto, se calcula como una constante A más la raíz de la velocidad sobre la constante A elevado a una constante B. De esta forma, B se calcula como 0,25 por 12 menos la calidad elevado a la 2/3. Y A se calcula como 50 más 56 por 1 menos B. Entonces, si calculamos B primero, tenemos que 0,25, 12, menos el QV, que es la calidad, según nuestro problema. La norma de calidad es 6. Entonces, vamos a tener acá menos 6 elevado a la 2/3. Esto nos da un valor de B de 0,8255. Y teniendo ese valor de B, podemos entonces calcular A como 50 más 56, 1 menos 0,8255, el cual nos da un valor para A de 59,77. Ya con esto entonces puedo calcular un valor para el KV.
Y este valor nos da 1,377. Siguiendo entonces, ya tenemos el K0, KV y nos toca calcular el K sub S, que es este de aquí. Dice que puede ser 1 o utilizar la ecuación A de la sección 1410. Entonces vamos a buscar esa ecuación. Y la cual nos dice que el K sub S se calcula como 1 entre el K sub B o bien 1,192 por el ancho de cara, la raíz del factor de forma de Lewis y el paso. Para el factor de forma de Lewis, porque viendo la ecuación, nosotros conocemos el ancho de cara, conocemos el paso y lo único que nos hace falta es ese factor. Este es un factor geométrico y podríamos conseguirlo utilizando la tabla 14.2. Sería esta tabla de acá. Para el primero, el piñón, teníamos un número de dientes de 17, entonces este valor sí nos lo da directo. Sin embargo, para el engrane teníamos 52 dientes, entonces hay que hacer una interpolación entre este y este valor, el cual al final nos da un valor de 0,412. Este sería el Y para 52. Entonces, regresando acá, vamos a tener dos K sub S, uno para el piñón y otro para el engrane. El ancho de cara es 1,5 según el problema. La Y para el piñón era de 0,303 y el paso es de 10. Y vamos a tener acá un K sub S para el engrane. Igual de 1,192, 1,5. Cambia la raíz nada más. Esto nos da un K sub S en el piñón con un valor de 1,043 y un K sub S para el engrane de 1,052. Volviendo a lo que estábamos usando como guía, el paso es algo que ya conocemos, el F también, y nos toca calcular entonces el KM, que dice que viene de la ecuación 1430. La ecuación 1430 nos dice que el KM se calcula. Voy a mover primero la ecuación del K sub S aquí al centro. No queda más confuso, dejémoslo ahí. El KM se calcula entonces como 1 más un CMC
por un CPF, CPM más CMA por CE. Entonces este es uno de los más largos porque es el que más variables adicionales tiene. El CMC es una constante que depende del tipo de dientes, si están sin coronar o si están coronados. Entonces, a nosotros nos habían dicho, según el problema, que estaban dientes, vamos a ver dónde están, aquí. El perfil de los dientes está sin coronar. Eso nos hace que el CMC tenga un valor de 1. Ahora, el CPF es una función, una ecuación que depende del ancho de cara F. Entonces, si es menor a 1 pulgada es una ecuación, si está entre 1 y 17 es otra, y si está entre 17 y 40 tiene otro valor. En nuestro caso, vale 1,5. Entonces, la ecuación que tenemos que usar para calcular el CPF es la que dice F sobre 10 diámetro del piñón menos 0,0375 más 0,0125 por F. Entonces nos da, sustituyendo, 1,5, 10 por el diámetro del piñón, 1,7, menos 0,0375, más 0,0125 por 1,5. Esto nos da un valor de CPF de 0,0695. Ahora tenemos que seguir calculando el CPM. Según la ecuación, el CPM depende de, vamos a ver si tengo aquí la imagen, de estas distancias S sub 1, que tiene que ver con las distancias que tenemos entre la línea de centro de la cara de la rueda y las líneas de centro del cojinete. Un detalle importante que nos dan aquí en el enunciado es que dice que acá los engranes están montados separados con cojinetes adyacentes de manera inmediata. Gracias a esa oración que acabo de leer ahí, podemos decir que este CPM tiene un valor de 1. Ahora seguimos con el CMA, el cual tiene una ecuación también. Entonces voy a ponerlo acá más abajo. Donde el CMA depende de A, B, el ancho de cara, otra constante C, y el ancho de cara a la 2. Ahora, ese A, B y C vienen de la tabla 14,9, que sería esta de acá, donde me dicen justamente que eran unidades comerciales cerradas. Entonces los valores que tengo que usar son estos de acá. Esto me daría un CMA igual a 0,127 más 0,0158
multiplicado por el ancho de cara, que era 1,5, más el C, menos 0,930 por 10 a la menos 4, multiplicado por el 1,5 a la 2. Al evaluar esto, nos da un CMA de 0,15. Y finalmente, el CE depende de condiciones de los engranes. Entonces, vale 0,8 para engranajes ajustados durante el ensamble o si la compatibilidad se mejora mediante el apiado o ambos. Y vale 1 para todas las otras ocasiones. En el enunciado no nos decían nada referente a engranes ajustados durante el ensamble o mejora de compatibilidad por lapiado, por lo que nos hace que el CE tenga un valor también de 1. Ahora evaluando el KM con estas constantes que tengo sería 1 más 1 por 0,0695 por 1 más 0,15 por 1. Esto nos da al final un valor de KM de 1,22. Ok, volvemos entonces a nuestra figura de referencia. Nos toca calcular un KB. Ese se calcula con la ecuación 1440. La ecuación 1440 lo que nos dice es, o más bien el factor KB es el factor de espesor del aro. Este lo que hace es ajustar el esfuerzo de flexión estimado de un engrane si se tiene un aro delgado. Al tener un aro delgado, lo que tengo es una relación de MB, así se llama la relación, que es entre TR y HT. TR y HT tiene que ver, HT es la altura del diente y TR es el espesor del aro. En nuestro caso no nos están diciendo ninguna condición o ninguna medida para poder decir que tenemos un aro angosto o no tan ancho. Entonces podemos decir que SMB es mayor a 1,2, el cual es el límite, y así nos da un KB cuyo valor es de 1. Esta explicación que yo acabo de hacer, a la hora de ustedes estén haciendo el examen, es necesario que la coloquen en el enunciado o cuando está en la solución más bien, porque nosotros no podemos saber porque ustedes asumieron que el KB era 1, sino que tenemos que ver eso que les acabo de decir, de que calcularon la relación de apoyo MB, que en el enunciado no se venía nada especificado con respecto al espesor del aro ni al tamaño del diente y que tampoco se dice que se está con un aro delgado, entonces se puede usar un KB de 1. Ahora nos hace falta el J, pero J nos lo daba ya el enunciado. Entonces, con todo lo que tenemos ya podemos calcular este esfuerzo de flexión tanto para el piñón como para la rueda. Vamos a calcularlo acá. Tenemos entonces que el esfuerzo se calcula como WT por K sub O, K sub V, K sub S, el paso entre el ancho de cara
KM, KB y J. De este lado voy a hacer lo del piñón. En el que tenemos que WT, ya lo habíamos calculado, está aquí. Entonces es 164,8. El K0, KO valía 1. El KV 1,377. Luego tenemos el K sub S, que valía 1,043. Entonces esto lo estoy sacando de acá. Por el paso entre el F, el KM, el KB y de lo que nos decían en el enunciado, teníamos un J para el piñón de 0,30. Una vez que evaluamos esto, nos da un esfuerzo en el piñón de 6,417 PSI. Voy a cambiarle el color porque esto ya es más importante. Podemos calcular también el esfuerzo para el engrane, en el que igual se mantiene el WT, el KO, el KV, pero si nos cambia el KS, y nos cambia también el J. Aquí el J para el engrane era de 0,40. Esto nos da un esfuerzo de flexión en el engrane con un valor de 4,854 PSI. Ok. Seguimos entonces y lo que nos estaban pidiendo era el factor de seguridad. Entonces lo que necesito ahora, ya tengo el esfuerzo. Necesito calcular todo lo que está aquí en el denominador. Empecemos entonces con el S sub T. S sub T tiene que ver con justamente la tabla que se ve es la tabla 14-3. Vamos a ver si la tengo acá. Aquí está. En esta tabla vemos la designación del material. Esta tabla está cortada, entonces vienen más materiales, pero a nosotros el que nos interesa es el acero, porque es el que no está hecho en nuestros engranes, entonces solo coloqué esa parte. Y estaban endurecidos completamente. Para sacar la dureza superficial mínima, nos dicen que tenemos que usar más bien la figura 14.2, que es esta de acá. Como estamos con engranes de acero grado 1, según el enunciado, la recta que nos sirve es esta. Y la ecuación, entonces, es esta de acá. Vean que como depende de la dureza, vamos a tener un ST para el piñón y un ST diferente para el engrane.
Entonces, IST se calcula según la ecuación de la gráfica como 77,3 por la dureza Brinell más 12.800. Para el piñón voy a tener que son 77,3 por la dureza 240. Viene acá del enunciado. El piñón es de acero grado 1 con una dureza de la superficie de los dientes de 240, endurecido completamente. Y la corona es de acero, también endurecida por completo, material de grado 1 con una dureza de 200 Brinell. Y entonces ahora tenemos un ST para el engrane de 77,3 por 200 más 12.800. Para el piñón tenemos entonces un valor de 31.350 PSI. Y para el engrane tenemos un valor de 28.260 PSI. Okay. Ya tenemos el ST. Nos falta el Y sub N. El Y sub N, la ventaja aquí es que me lo estaban dando cómo calcularlo. Aquí me dice utilice Y sub N con esto. Y también me dan el Z sub N. Hay otra forma. Si no me lo dan así de explícito, tenemos esta gráfica de acá, donde dependiendo del número de ciclos de la carga y las durezas, podemos ver cuál es la ecuación respectiva de el Y sub N. En nuestro caso, nos dijeron que teníamos que utilizar este de acá. Entonces tenemos que el Y sub N es igual a 1,3558 el número de ciclos elevado a la menos 0,0178. Ven que como depende del número de ciclos, vamos a tener igual uno para el piñón y uno para el engrane. Para el piñón es muy fácil porque nos dieron directamente el número de ciclos. Entonces lo tenemos como 1,3558. El número de ciclos, 10 a la 8 a la menos 0,0178. Y esto nos da un Y sub N del piñón con un valor de 0,977. Para el engrane primero hay que hacer o determinar más bien cuál es la cantidad de ciclos que él va a resistir. No son los mismos que el engrane debido justamente a la relación de velocidad, que vamos a llamarla como mg. Y se calcula como el número de dientes del engrane entre el número de dientes del piñón.
Esto sería entonces 52 sobre 17 y nos da un mg de 3,059. Teniendo eso, puedo calcular ahora sí un y sub n para el engrane, donde va a ser 1,3558. El número de ciclos va a ser los ciclos del piñón entre esta relación de velocidad que saqué, y esto elevado a la menos 0,0178. Esto nos da un y sub n para el engrane de 0,996. Regresamos a lo que estamos usando como guía. Y tenemos entonces el ST, el Y sub N, el esfuerzo, nos faltan KT y KR. Entonces KT es, vamos a ver, un pase antes. KT viene acá y es el factor que tiene que ver con la temperatura. Entonces, si la temperatura es menor a 250 Fahrenheit, tiene un valor de 1. No nos están dando datos acerca de temperaturas extremas, entonces podríamos decir que nuestro KT tiene un valor de 1. Recuerden, a la hora de colocar esto en el examen, tienen que escribir lo que yo dije, que no nos están dando valores extremos de temperatura o un valor específico, entonces puedo asumir un KT de 1. Para el KR, este se calcula con la ecuación 1438 o con la tabla 1410. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de lo que diga la tabla 14.10, que es esta de acá. Si nuestra confiabilidad, la que nosotros escogemos, en este caso la que nos dan, coincide con estos valores, podemos usar la tabla. Si no nos coinciden, tenemos que usar la ecuación. Nos dijeron que querían una confiabilidad de 90, 0.9. Entonces, podemos usar el KR de 0.85 porque ya viene en esta tabla. Se vuelve una bronca en el momento en el que la librería que quiero montar, digamos, para normal, y solo digo, Linux instala esto. Pero no es normal, hay un montón de paquetes ahí por debajo de la mesa que no entiendo qué está pasando. Y regresando entonces a nuestra ecuación para el factor de seguridad de flexión, ya tenemos todo lo que nos hacía falta para poder calcular. Vamos a tener igual uno para el engrane y uno para el piñón debido a la diferencia en este esfuerzo permitido, en el ST y en el Y sub N. Así que igual que las otras cosas, voy a poner la ecuación general en el centro, donde tengo que el factor de seguridad por flexión es igual a S sub T por YN entre KT por KR entre el esfuerzo. Y a los extremos voy a colocar el que sea específico para el piñón o para el engrane. Entonces en el piñón el ST era de 31,350. Eso lo multiplico por el Y sub N, 0,977. Lo divido entre el KT que es 1 y el KR 0.85. Y esto va sobre el esfuerzo que nos había dado 6,417. Acá.
Nos deja entonces un factor de seguridad por flexión en el piñón de 5,62. Ahora calculemos el del engrane. Para el engrane teníamos que el ST valía 28,260. El Y sub N 0,996. Estos KTs y KR lo comparten. Y el esfuerzo tenía un valor de 4.854 P6. Nos da entonces un factor de seguridad por flexión en el engrane de 6,82. Esto sí ya los voy a poner en verde porque es un resultado final. Entonces ya tenemos la primera parte aquí que nos pedía el factor de seguridad de los engranes en flexión. Algo bueno es que ya teniendo eso, si vemos la segunda guía, que es ya para desgaste, hay muchos de los factores que se repiten, entonces no hay que calcular tantos. Por ejemplo, los diámetros ya los tenemos, la velocidad ya la tenemos, el WT también. Para calcular el esfuerzo de contacto necesitamos un CP, que ese no lo tenemos, entonces empecemos por ahí. Entonces, el CP es un valor que nosotros calculamos o podemos obtener de una tabla, la 14-8. Esa tabla es esta que estamos viendo acá, en donde el material del piñón lo buscamos en esta columna y el material de la corona o el engrane lo buscamos en estas filas de acá. Nosotros teníamos que era de acero el piñón, entonces va a estar en toda esta fila de acá. Y teníamos que era de acero también la corona, lo que nos da un CP de 2300. Volvemos acá. WT ya lo tenemos, el KO también, el KV también, el KS también, el diámetro lo tenemos, el F también, el KM también. Nos haría falta entonces el CF, que nos dicen que es 1, entonces ya está. Y nos hace falta el I. Entonces, para el I, ocupamos, según esta guía, la ecuación 14-23. La ecuación 14-23 nos dice que el I depende de si son engranes externos o engranes internos. Nosotros estamos usando engranes externos, lo que hace que la ecuación para I sea el coseno del ángulo de presión por el seno del ángulo de presión entre 2 por una constante mn. Y eso se multiplica por mg, que era la relación de velocidad, sobre mg más 1. El ángulo de presión ya lo teníamos, según el enunciado era de 20 grados.
Lo dice acá, un ángulo de presión de 20 grados. Teníamos también el mg ya calculado y el mn es igual a 1 cuando estamos en engranes rectos. Lo habíamos visto en el capítulo 13. Entonces, I va a ser coseno de 20 por seno de 20 sobre 2 por 1. La relación de velocidad 3,059 entre 3,059 más 1. Y esto nos daría un I con valor de 0,121. Ahora, volvemos a la guía a ver qué nos hace falta para calcular este esfuerzo. Ya tenemos todo lo que necesitamos, entonces podemos calcular el esfuerzo de contacto de una vez. Voy a poner la ecuación general acá. Esfuerzo de contacto es igual al CP, WT, K0, KV, KS. Listo. E igual, vamos a separarlo entonces en un esfuerzo de contacto para el piñón y uno para el engrane, en el cual tenemos el CP 2300 por el WT 164,8 por el KO vale 1, el KV valía 1,377, el K sub S, dependía de si era piñón o engrane. Entonces, para el piñón estamos hablando de 1,043. El KM, 1,22. 1,7 por 1,5. Y aquí va 1 en CF. Y el 0,121 del I que acabamos de calcular. Esto nos da un esfuerzo de contacto en el piñón que tiene un valor de 70.360 PSI. Para el engrane, esta vez el único factor que es diferente es KS, este valor de acá. Entonces, para calcularlo más rápido, podemos hacer una relación en la que decimos que el esfuerzo de contacto en el engrane va a ser igual a la razón que hay entre el KS del engrane sobre el KS del piñón, y eso es lo que multiplicamos por el esfuerzo de contacto del piñón. Esto nos hace un esfuerzo de contacto en el engrane, sustituyendo acá 1,52, 1,043, un medio. Se os quedó muy feo. Por el esfuerzo de contacto 360. Esto nos da un esfuerzo de contacto en el engrane de 70.660 PSI.
Bueno, yo estaba poniendo estos en otro color porque ya eran más importantes. Entonces hagámoslo igual para ser consecuentes. Tenemos este acá. Y este acá. Y para el factor de seguridad necesitamos un KT, un KR que ya tenemos, un CH solamente en el engrane. Esto es muy importante. El esfuerzo que ya tenemos, un ZN y un SC. Entonces empecemos con el SC. El SC, al igual que el ST, se obtiene viendo primero las características en una tabla y esa tabla nos va a decir cómo lo calculamos. La tabla específica para calcular el SC o el número de esfuerzo de contacto permisible es igual que el pasado, donde tenemos entonces la designación del material a 0, el tratamiento térmico endurecido completamente y para sacar la dureza superficial mínima y el número de esfuerzo de contacto permisible, tenemos que usar la figura 14-5. Y es esta que tenemos acá. Habíamos dicho que era grado 1, entonces es esta línea que vemos y su ecuación se describe así. Igual que el pasado, depende de la dureza, así que vamos a tener un SC para el piñón diferente del engrane. Copio la ecuación general acá. SC es igual a 322 por la dureza más 29.100. Y lo divido acá. Un SC para el piñón. 322 por 240 más 29.100 nos da un S sub C para el piñón de 106.400 P6 y hacemos lo mismo para el engrane. 322 por 200 más 29.100 nos da un SC para el engrane de 93.500 P6. ¿Qué nos hace falta? Un Z sub n. Para el Z sub n, en el enunciado del problema, nos daban acá, voy a marcarlo en otro color, el Z sub n que debíamos utilizar. Sin embargo, también tenemos en otros casos donde no sea tan explícito esta gráfica, la cual depende igual del número de ciclos de carga y de el material. En este caso nos dijeron específicamente que utilizáramos esta ecuación de acá. Entonces, es lo que vamos a usar. Tenemos un Z sub n de 1,4488, el número de ciclos elevado a la menos 0,023. Vamos a tener uno para el piñón. Debido a el número de ciclos es que se hace esta diferencia entre piñón y engrane.
Para el piñón, el número de ciclos lo teníamos en 10 a la 8, según el enunciado. Y nos da un ZN en el piñón de 0,948. Y para el engrane, tenemos igual 1,4488, pero aplicamos la misma razón que aplicamos cuando estábamos calculando el Y sub n, con la relación de velocidad acá, que habíamos calculado aquí con los números de dientes. Entonces tengo un Z sub n del engrane con un valor de 0,97. Muy bien, si estuviéramos en el piñón, entonces ya tendríamos absolutamente todo lo que necesitamos para poder calcular ese factor de seguridad. Pero para no tener que devolvernos, podemos calcular el CH de una vez. El CH se calcula o nos enseñan cómo calcularlo en la sección 14-12 del libro. Esta sección lo que dice es que SCH se calcula como 1 más un A' por mg menos 1. ¿Cómo se calcula este A'? Este depende básicamente de la relación que tengamos entre la dureza Brinell del piñón y la dureza Brinell del engrane. Hagámoslo de una vez. Tenemos entonces 240 entre 200. Esto nos da 1,2. Lo que nos dice la sección 14-12 para el factor de relación de la dureza CH es que si esta relación de acá es menor que 1,2, A' es igual a 0. Si esta relación es mayor que 1,7, A' vale 0,00698. Pero si es justamente 1,2, A' se calcula con la ecuación, voy a borrar esto para ponerla más abajo. A' sería igual a 8,98 por 10 a la menos 3. Eso lo multiplicamos por la relación de las durezas. Y le restamos a 8,29 por 10 a la menos 3. Esto es, me equivoqué cuando se los dije antes, esto se utiliza no solo cuando es igual a 1,2 la relación, sino cuando la relación es igual o mayor que 1,2 o igual o menor que 1,7. Acordémonos que si es menor que 1,2 es 0 y si es mayor que 1,7 era 0,00698. Ya teniendo esto, entonces sustituyo acá.
y me da que A' tiene un valor de 0,00249. Y devolviéndonos al CH, que es lo que estábamos buscando entonces, nos da que el CH tiene un valor de 1,005. Muy bien, de acuerdo con esta guía, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para poder calcular el factor de seguridad contra el desgaste. Voy a escribir la ecuación general en el centro. Tenemos entonces que SH es igual a SC por ZN dividido, coloquemos aquí el CH. Ya sabemos cuándo tenemos que usarlo y cuándo no. Entre el KT por el KR. Y esto dividido entre el esfuerzo de contacto. Entonces, para el piñón, tenemos aquí un S sub H del piñón en el que tenemos el SC de 106.400 por el ZN 0,948. Estamos en el piñón, entonces el CH no se utiliza. Dividimos esto entre el KT que valía 1 y el KR que valía 0,85. Todo esto dividido entre el esfuerzo de contacto del piñón que tenemos acá con un valor de 70.360. Esto me da un factor de seguridad de desgaste de 1,69. Vean que es mucho más bajo que el que nos había dado en flexión. Y calculamos ahora el factor de seguridad de desgaste, pero para el engrane, donde tenemos entonces que el SC era 93.500, el ZN 0,973, el CH 1,005, esto dividido entre el KT por el KR, o sea, 0,85. No pongo el por 1 solo porque no me cabe. Dividido entre 70.660. Lo que nos da un factor de seguridad contra desgaste en el engrane de 1,52, igual un valor mucho más bajo de lo que teníamos para flexión. Los voy a marcar en verde de nuevo porque estas son las respuestas finales para este enunciado de acá, el factor de seguridad de los engranes por desgaste. Y lo último que nos piden es que examinemos los factores de seguridad e identifiquemos la amenaza para cada engrane y para el acoplamiento. Para esto entonces, en el piñón, comparamos el SF con el SH a la 2.
Nuestro SF era 5,73 y el SH a la 2 sería 2,86, por lo que la amenaza para el piñón sería justamente por desgaste. Ahora, para la rueda, corona o engrane, comparamos el SF igual con el SH a la 2. Esto nos da aquí un 6,96 y este nos da un 2,31. Por lo cual la amenaza para el engrane también es por desgaste porque es el más pequeño. Y con esto concluimos lo que sería el ejemplo 14,4 del libro, que sirve como una guía para resolver cualquier problema de engranes.